So hello everyone and welcome to Beauty as Spas TV. I'm Ritu Jha, editor at Beauty Spas Media, and today is a fantastic day as we restart our, we are relaunching the series called Beauty Talks, and we are welcoming a lovely guest with us today, Ziortza Zarauza, all the way from Spain. And welcome, Ziortza. I'll quickly introduce you and then we will do the session, which I'm really, really looking forward to. So Ziortza Zarauza has been a hairdressing teacher for more than 10 years. She looks like she's just passed out of college, but then she has been a teacher for 10 years at Beta Center located in San Sebastian. Daughter and granddaughter of hairdresser, she entered the profession by chance, collaborating in the academy of her father, Gonzalo Zarauza. Her extensive and continuous training endorses her as a professional and a teacher in the hairdressing and styling sector. Zarauza is trained as a specialist in hairdressing, and she's a senior technical in integral beauty and personal image consulting. Her concern for learning leads her to receive endless courses and workshops on image consultancy, natural cosmetics and perfumery, extensions and hair pieces, fashion and trend collections, volumes and textures, hair treatments, bridal or party updos. She combines her facet as a trainer, collaborating and working with companies in the sector, among others as the author of the image Yes, I Do, REVLON Professional 2015, or as a guest at Effervescence 2018, or the Solidarity Show at Cosmo Beauty 2019, among others. The publication of her work in specialized magazines of the sector do not go unnoticed. She's the co-author of textbooks for vocational training that she combines with editorial titles such as Protocollus, Technicos, The Trabajers, and Felk. I'm sorry if I'm mispronouncing it. So among other distinctions, she has received several awards, and I'll name a few because there are so many. So she's received the Spanish country winner at the Style Master 2014 International Contest, Best Technique Award 2014, again at Style Master, finalist at the Figaro Awards in Avant-Garde category, and winner of the Chicago ABS Global Image Awards in the Avant-Garde category again in 2018. Finalist at the International Visionary Award 2020 in the Avant-Garde category. And Ziortza defines herself as a woman and a mother, passionate about hairdressing and in love with teaching. So it's an honor to have you with us, Ziortza. And I'm really been looking forward to this discussion with you. So I will start with my first question. You come from a hairdressing lineage in Spain. So how easy has it been, or how difficult has it been, this journey of yours as a hairdresser? Bueno, sería la primera pregunta es que vienes de un linaje de estilistas, que ¿cuán fácil o difícil ha sido tu viaje como estilista? Bueno, yo diría que fácil en el sentido de que he vivido desde siempre, desde pequeñita, la profesión desde dentro, desde casa. And she has feel it very easy because she has lived it, the profession she has lived it, since she was a child in his own family. So it has been very easy for her in that sense. Pero también tiene de complicado, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, sin querer es inevitable que me comparen con mi padre. Eso siempre te pone las cosas difíciles para conseguir estar a la altura o intentarlo. Yes, she said that it also has the inconvenience that being known by your father or your family, you are always compared with them. So it's always a challenge for her, that handicap. All right. So that's fantastic. Yeah, that can be a handicap because then you have your own family, you know. Okay. So my next question is, what were the major milestones in your career? That would be interesting. And you have so many, awards, so many things that you have learned. You know, how have you managed so many things? What were the major milestones?
Bueno, dice que conociendo que tienes varios premios y tal, que ¿cuáles han sido para ti los mayores hitos en tu carrera? Bueno, ya han comentado la suerte que he tenido de estar en muchos concursos y ganar algunos. Recuerdo con un cariño especial sobre todo el primero, que es en el 2014, la primera vez que aparecí en los medios, siendo la campeona nacional del Steel Master en España, y aquello me llevó a la final mundial, que fue en Lisboa, además, ese año, y tuve la suerte de conseguir el premio a la mejor técnica. Ese es el primero y por lo tanto el como con más ilusión. And she explained that that could be the first one, the one that was the more exciting for her because it was the first one, and it was in 2014 as the Spain country winner and winning later the best technique award in the international final in Lisboa for the REVLON Professional Style Master Show. Pero también no solamente ganar el premio igual es lo que hace ilusión. Recuerdo con mucho cariño también el del ABS Awards de Chicago, que ir hasta allí fue una experiencia, pero he sido finalista, por ejemplo, en Fígaro, con distintas colecciones. No conseguí ganar, pero la experiencia fue increíble, desfilar en la pasarela y compartir con los compañeros, así que hay muchas cosas buenas. She also remembers, for example, the trip to Chicago to the ABS Global Award where she won, but there are also been other moments where she didn't win, but she was finalist, for example, in the Figaro, in the Spanish awards, or for example, in the Visionary that she also keeps in her mind with a lovely remembering of them. So I would also like to understand, besides the award journey that she's had, what is it that defines her, the journey? Like, is there something that she would like to relate about becoming a hairdresser or her aesthetics qualification that she has achieved? So many, Ok. No solo les gustaría saber, en cuanto a hitos en tu carrera, premios, sino, por ejemplo, momentos que recuerdas, pues cuando decidiste que ibas a ser estilista o cuando, bueno, diferentes momentos de tu carrera que guardes en un especial recuerdo. Bueno, cuando estaba en el instituto, que quise terminar los estudios, pero yo tenía claro que quería estudiar peluquería, como mi abuela y como mi padre, tenía claro que quería hacer eso, pero formándome en la peluquería, pues gracias a ver el trabajo de mi padre, me picó el gusanillo de querer dedicarme a la enseñanza, es decir, ser peluquera, pero compartir con los demás y dedicarme a enseñar la profesión. Eso lo supe casi desde el principio. A la vez que me puse a estudiar peluquería, ya hice los estudios para poder ser profesora. Y lo estoy contenta porque yo soy peluquera, pero me defino más como profesora de peluquería, porque lo que verdaderamente me entusiasma es compartir y enseñar a los alumnos a amar esta profesión tan maravillosa. Bueno, pues dice que, por ejemplo, cuando... Oh, sorry. I was trying to... I was doing the wrong way. When she was in high school, finishing high school, she was already... she knew that she wanted to learn hairstyling because she had seen it in her family, father and grandmother. But when she was already learning, she realized that she also wanted to be an educator as her father. She defines her as a hairdresser, but she also defines her as an educator because she loves teaching the people how to make her work in the way that she has learned to do it. Y cambié un poquito salí de mi zona de confort, que estaba yo tranquilamente en mi escuela dando clases. Mi padre se ha presentado a muchos concursos, yo le he visto hacer muchas colecciones y en el 2014 me animé, sin pensarlo demasiado, porque igual no sé si me hubiera atrevido, y me animé a hacer la primera colección en el 2014 y a lanzarme aquello de los concursos que desde fuera parecía muy especial y muy atractivo,
y lo viví desde dentro y como me enganchó, pues desde entonces me he dedicado a compaginar el trabajo de todos los días, que es la enseñanza, con la creación de colecciones, que es apasionante. In 2014, she decided to step out of her comfort zone, and she did her first collection and presented to a contest, to a award, and that was the first step of something that she is now trying to wear together. It's making working as teacher, but also doing her own collections and presenting them to the public. Okay, that's awesome. So talking of collections, you know, the Goddess of War is quite an enchanting collection that you have. And you have spoken of how you're especially sensitive to the issue of women's rights. And how does this play out in your career? We would really like to understand that. Pregunta, bueno, habla de que la colección de Goddess of Wars, que fue como muy especial, y que has dicho alguna vez que eres sensible al tema de los derechos de las mujeres. Entonces pregunta qué papel tiene esto en tu carrera. Bueno, sí es cierto que más de una vez he hablado sobre el tema del feminismo, pero considero que soy feminista porque soy mujer. No quiere decir que los hombres no tengan que serlo, creo que deberíamos serlo todos, pero para las mujeres debería ser algo que ni siquiera se piense, porque tenemos que defender nuestros derechos y a nosotras mismas. And yes, she confirmed that she has talked about the feminism issue many times because she feels like she is feminist because she is a woman, but of course men can also be, but we women have like the obligation to defend our rights, and we all should be in that obligation. Creo que es una pena que en el siglo XXI todavía haya que luchar por esto, pero la mujer sigue sufriendo maltrato, cosificación, y tenemos que luchar por la igualdad entre todas y tenemos que romper los techos de cristal que nos dejen ascender y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. She says that she's sorry that we still have to fight for this being in the 21st century, because still in this century, women continue to be abused and be objectified around the world. And she thinks that we still have a lot to do for the equality and for breaking the existence of a glass ceiling for women. Y mi colección Goddesses of War fue mi manera de poner ese granito de arena, de contribuir a concienciar sobre este problema y que tenemos que ser unas mujeres fuertes y guerreras para seguir luchando y conseguir que deje de haber toda esta injusticia con las mujeres. And the collection Goddesses of War was a way of her contributing to the awareness of this problem, and she wants to give a message of strong and warrior women, and still a lot to do on this issue. Esta colección quedó finalista en los premios Fígaro, por lo que tuve la suerte de desfilar en la pasarela y bueno, fue súper emocionante verles allí a las guerreras desfilando y hubo una respuesta del público increíble, con un montón de muestras de apoyo y mucho cariño, así que bueno, es mi colección que no se puede decir una favorita, pero bueno. She said that she had the luck that this collection was the finalist at the Figaro, so that she presented it in the catwalk, and it was super exciting, and because she saw the warriors there, and all the people were showing signs of affection and solidarity, and she cannot say she has a preferred collection, but this would be one of them. So. Yes, indeed, there's loads to be done as far as equality of genders is concerned, and especially so we feel it in India almost on a daily basis. So moving on, there are, Ziortza, you have so many qualifications. Like you've trained as a specialist in hairdressing and superior technique in integral aesthetics, and in personal image counseling.
Can you tell us more about how you integrate all these qualifications as a teacher and an educator? Bueno, daba la razón en cuanto al tema de la lucha de las mujeres, y ahora pues cambiando de pregunta un poco, comenta que te has formado como especialista en estilismo y en técnica superior en estética integral, y que formas en asesoramiento de imagen. Entonces, si podías explicar un poco sobre cómo integras todas estas calificaciones, tanto como profesora y educadora. Sí, bueno, en primer lugar yo soy peluquera, con mucho gusto, con mucho orgullo, y educadora de peluquería. Pero tuve las ganas, la inquietud de sacar los otros títulos de grado superior que abarca la belleza en la formación española, porque considero que somos un todo. Entonces, siempre les digo a mis alumnos que no hay que peinar cabezas, que hay que peinar personas. First of all, she would like to say that she is a hairdresser, but she's also a hairdresser educator. So she had the concern to want to expand her knowledge in the field of beauty and image, because she considered that hairdressing is a part of the whole image, and she tells always to her students that they do not style heads, they style people, or they do not come heads, they come people. Por eso me gusta transmitir a los alumnos que es importante fijarse en el todo, comprender el estilo de la persona, sus necesidades, y no centrarse únicamente en el cabello. Es importante el conjunto global, y por eso fue que quise estudiar los 3 grados superiores. She likes to transmit to her alumni that they need to understand everything on that, let's say, person, not only the look or how she or he looks the hair and such, but everything, what the needs are for that look or for that moment, and how they feel, and that's what they like to integrate everything. So moving on to our next question about delineating the creative process in your collections. We would love to understand what are some of your favorite collections, and how you go about imagining them. That would be very interesting, and putting them together from execution to from conception to execution. Ahora le gustaría saber cómo enfocas o cómo realizas el proceso creativo con tus colecciones favoritas. Si no con ejemplos, pues al menos los pasos que se siguen a la hora de crearlo. Bien, bueno, yo soy una persona muy cuadrada, me gusta tener las cosas controladas, y a la hora de empezar una colección siempre sigo los 4 siguientes pasos. She says that she's very methodical, and she wants to feel that everything is under control, so she follows for example, the 4 steps. El primero es la inspiración. Eso te tiene que venir, porque no le puedes obligar a la inspiración a llegar. Y es esa idea que hace que quieras empezar una colección, el hilo del que tirar para generar una colección, la inspiración. Vale, a mí se me ha cortado un poquito al principio de la inspiración, por si lo puedes volver a repetir, por si me he perdido algo. Sí, en primer lugar tiene que venirte la inspiración, y eso es lo que más cuesta, porque no le puedes obligar a venir, tiene que llegarte, y la inspiración es esa idea, ese hilo del que tirar, esa ilusión por crear esa colección. Okay. The first step would be inspiration, but inspiration has to come to you. So is that inspiration would be that idea, that what you try to express, and that thread that you pull, and what moves you to develop the work. Una vez que ya tenemos esa inspiración
que es ese gusanillo que te entra para meterte en el lío de hacer una colección, a mí me gusta concretar y pasar a lo que se le llama concepto, que es ese esquema mental en el que visualizas la colección, pero el conjunto ya completo. Okay, she says that after inspiration, that would be, she used the word worm that pushes you to start. The next step would be the concept, which is the mental visualization of the whole work, of the finished product you are going to create. Cuando ya tenemos el concepto claro, hay que meterse con la técnica. Yo suelo diseñar la colección, que normalmente son 3 o 4 imágenes, con la misma técnica. After the concept, then when it is clear, then it comes the technique. She usually works with 3 or 4 images that help her to develop the technique. La historia de la técnica, en la cabeza, mientras estás con la inspiración y el concepto, puedes imaginar cualquier cosa, pero sin la técnica adecuada no lo puedes materializar. She says that when you are with the concept and inspiration in your head, everything is possible there, but without the appropriate technique, it could not be carried out. So it's very important to define which technique she's going to use. Cuando te pones con la técnica, a veces tienes que repetir y repetir porque lo que tenías en la cabeza no se sostiene. Y esa parte, la de explorar y definir qué técnica es la que vas a utilizar, que es ya trabajando con el cabello, a mí me parece la más entretenida, la más emocionante. She said that sometimes when you set up a technique, sometimes you try it, but it doesn't work, so you need to find a new one. And that moment of repeating and exploring and defining the technique is, for her, is like the more exciting part of the whole process. Y por último, el cuarto paso es el muro inspiracional o mood board, donde compartes con todo el equipo tus ideas para que todos rememos en la misma dirección a la hora de trabajar. The last step would be the mood board, where she shares the ideas and everything, but it's to put it in common for the whole team to work together. Tengo la suerte, grandísima suerte, de haber podido trabajar siempre con unos profesionales maravillosos, porque las colecciones de peluquería no dependen del peluquero. And she says that she has been very lucky of having worked with lots of high-level professionals, because the end product of the collection is not only a work of the hairstylist. Es un trabajo en equipo donde la suma de todos es lo que hace que una colección quede como de verdad querías. Entonces, el mood board es muy importante, sobre todo ahora que no te juntas con el equipo muchas veces hasta el día de la sesión de fotos. Entonces, bueno, hacemos reuniones por Zoom y vamos colocando las ideas de todos y el resultado final es gracias a fotografía, a estilismo, maquillaje, retoque digital, a las modelos. Y para el día de la sesión de fotos, todos hemos tenido que beber de la misma fuente para que ese día vaya todo rodado y salga el trabajo bien. She says that as a teamwork, they all contribute to the finished product. There are the photographers, the makeup, the digital retouch, styling, and the mood board is the place where they all put all these ideas. And because the actual situation in the world, till the last day, where is the shooting day, the mood board is used to hang there all the ideas from different people, and all the ideas are taken in consideration. And that should be the key to all of this. Any collection she would like to mention, which are very close to heart? I'm sure all of them she's worked on
very hard, but a couple of them whom she would like to talk about a little, and then maybe I would also like to know what's the duration from like the idea to final execution. What kind of time that she take on an average on her collections? Vale, pregunta si hay alguna colección que te gustaría, una o dos, que te gustaría mencionar como pues que haya tenido alguna cosa especial, alguna dificultad o algo así digno de mencionar, o incluso pues hablar un poco también del timing, de cuánto suele durar estos procesos creativos. Sí, bueno, tal como he comentado antes, pongo el ejemplo de las guerreras, de Goddesses of War, o las geodas, que es uno de los más recientes. Desde que empiezas con esa inspiración hasta que terminas, depende también de los tiempos. Si está enfocado a presentar a un concurso, los tiempos de ese concurso te marcan cuánto tienes de preparación y cuándo vas a hacer la sesión fotográfica. Y ahí ya tienes tú que moverte casi siempre rápido, porque hay que compaginar el trabajo del día a día, en mi caso en la escuela, con la preparación de estas colecciones, que suele ser por la noche y bueno, a veces hasta la madrugada que me quedo preparándolo. She mentions, for example, Goddesses of War, or for example, Geodes, one of the more recent one, that from when you start till you finish, it depends on the timings. For example, if you have decided that this collection will be presented to a contest. So preparing and doing the shooting and everything depends on the timing of the contest. And so she has to move quick, because she has to make the daily job and also prepare the collection. So that's why she almost works after hours till late and preparing everything. En el caso de las guerreras o las geodas, calculo que fueron alrededor de 3 meses. Pero insisto, si solo te dedicas a hacer las colecciones, se haría mucho más rápido. Yo lo hago por las noches, en los fines de semana, y calculo que en 3 meses, desde empezar hasta el día de la sesión de fotos, no te los quita nadie. In the case of Goddesses of War and Geodes, she makes the calculation of approximately 3 months, but because she had to compaginate it with the daily work, it would have been only the collections. For sure, it would have been quicker, but she has worked nights and weekends for it, so it took around 3 months. Las guerreras tenían, de Goddesses of War, tenían la dificultad de los volúmenes, y entonces había que hacer primero una base con un material, con una espuma que darle las formas, y después forrarlo con cabello. Y bueno, tira. For example, in Goddesses, it had the difficulty that of the volumes, because she had to create first a foam base to be shaped and then put the hair on it. Y en el caso de las geodas, que es la colección más minimalista, por decir, es la más pequeñita de las que he hecho, bueno, aparte de los colores del cabello, que eran de fantasía, había que hacer piedrita a piedrita unos tocados que me ayudaron, me ayudó Alex Azurmendi a hacer de una en una, y al final todo es mucho trabajo, porque el detalle a veces son las pequeñas cosas, y eso es lo que hace que se alargue en el tiempo. ¿Me puedes decir el nombre otra vez de quién te ayudó? Perdona. Alex Azurmendi. Alex Azurmendi, ok. El subdirector de la escuela. Vale, okay. For example, with the Geodes, it was more minimalist, but for example, apart from the hair
from the color, for the fantasy colors of the hair, she also had to use gemstones, let's say, for the headdress. And dime el nombre otra vez, perdón. Alex Azurmendi. And Alex Azurmendi, sorry for that, helped her a lot, and she thanks for that help. Okay, that's very interesting that, you know, we look at collections and we just say, oh, wow, and, you know, and it's so much hard work going into them. That's quite amazing. So this is a question that I've had, you know, I've seen that you have a qualification in perfumery as well, and, you know, products also, you know, you've got in your armor. So are you creating a brand of your own by any chance? This is something that I'm just curious about. Bueno, ha dicho que he comentado que es interesante saber todo el proceso creativo, porque normalmente ves las colecciones y haces wow, ¿no? Pero no sabes todo ese trabajo que hay detrás. Y entonces pregunta si has considerado, por ejemplo, crear tu propia marca. Es una cosa que le viene a la cabeza. Bueno, la verdad es que sí. Lo que pasa que estoy en la escuela volcada. Estos dos últimos, bueno, el curso pasado y con el COVID y todas las dificultades que ha conllevado, he tenido solamente ojos para sacar adelante la escuela, que los alumnos no se vean perjudicados por toda esta situación que hemos tenido que vivir. Y sí que ha estado un poquito más aparcado, el tema de sacar la marca propia. Pero sí es algo que, bueno, estoy en ello y me gustaría. Qué bien. Well, she says that this is an idea that she has been considering for time, but because of the COVID situation this past year and this year, she has preferred to focus on the school, to keep that the people learning there didn't miss anything because of this situation. That's why the idea is somehow in a side, but not forgotten, because she wants to continue with that idea. Okay, thank you. That's fantastic. So COVID has really been an exceptional time for all of us, when, especially the hairdressing industry, when everybody is like creating new models. Salons have been home delivering. In India, there is a huge brand which, you know, started sending hairdressers and, you know, makeup artists home for services, and so all kinds of things have happened. So how did you, you know, kind of, you know, make your way through the COVID situation? Bueno, confirma que el COVID ha sido un momento muy excepcional, bueno, para todo el mundo, también para la peluquería, porque se han tenido que cambiar muchas cosas, desde pues, la manera de presentar los trabajos a la manera de trabajar con los clientes. Entonces, ¿cómo has afrontado tú toda esta situación? Bueno, en la escuela, cuando en España nos confinaron, tuvimos que amoldarnos a dar las clases por Zoom, de la noche a la mañana, cada uno en casa, pero había que sacar el curso adelante. Los alumnos tenían que poder terminar y entonces todos los profesores hicimos a toda velocidad trabajos para hacer por ordenador, ejercicios para mandarles, de manera que el año pasado terminamos por Zoom, online. Ok. Voy a traducir lo primero que has dicho, ¿vale? Sí, sí. When I begin, I start again. In the school, when we were locked down here in Spain, the school, what they did to have is to prepare very quick all the classes, all the lessons to be held at home by Zoom, because they wanted to finish all that they had prepared. And every teacher, they quickly prepare exercises and work and everything for them to be able to finish. Y este curso ya lo hemos podido hacer presencial, pero bueno, hemos tenido que
primero nosotros aprender y transmitir al alumnado todas las pautas y las medidas de seguridad que hay que cumplir para poder seguir trabajando, porque bueno, ellos están aprendiendo, pero cuando vayan a un salón a trabajar, la vida tiene que seguir, hay que amoldarse. Entonces, bueno, hemos tomado todas las medidas de seguridad, tanto entre los alumnos, los profesores y con los modelos con los que trabajan, porque esto hay una parte de la escuela que es como si fuera una peluquería que se atiende al público. And during this course, this year, they have been able to do it live, let's say, presential, and they first, as themselves, they needed to learn all the security measures, all the steps that they are new also for them to be able to transmit to the learners, for them to keep on working, because as you know, it's not only between the professors and the learners, it's also the mothers, because you work with people and they needed sorry, and they needed to catch all these security measures. Ha sido un proceso de aprendizaje para todos, pero está bien ver que hay que seguir adelante, la vida tiene que continuar y hay que aprender a moldarse. Entonces hemos aprendido los profesores, pero los alumnos también han visto que hay que seguir, hay que amoldarse y continuar para adelante. She says that it has been a learning passage for everyone, not only for the alumni, also for them, because life goes on. You need to move on, you need to adapt yourself. So it's good to be able to, let's say, move in the way that everything evolves. Okay, fantastic. So is it that now that you've delved into online education, that you will continue with that, or would you like to stop once the conditions are back to normal? Pregunta si os planteáis seguir con online o cuando las cosas vuelvan más a normalidad es algo que desaparecería. Bueno, cuando tuvimos que hacerlo online, que fue el último trimestre del año pasado, no había más remedio y entonces no podíamos plantearnos nada. Pero este curso entero ya lo hemos hecho presencial. Creemos que esto es una profesión manual y la práctica es imprescindible hacerla presencial. When they did it online was the last quarter of last year, because that was obligated, but they have done this year's across the whole life, let's say presential or in person. Because this is a profession that needs technique, and it's you do it by hand, and practical is essential. So as far as they can, they will continue doing it presential. Queremos que sea presencial y es lo que estamos haciendo, porque tenemos la premisa de que para aprender bien algo hacen falta 3 factores: ver, hacer y que te corrijan. Online solo ves y haces, pero no tienes a alguien contigo corrigiéndote, y el verdadero aprendizaje necesita esas 3 fases. Muy interesante. She says that they want to keep it live and not online, because they have like a motto that says that you need to learn something good, you need 3 things. You need to see, do, and be corrected. And online, you do, you see and do it, but nobody is correcting you if you're doing correctly or not, and that's very important. Sure, yeah, especially so for creative hairdressing, absolutely. So coming back to a very important question where, which impacts everyone, all the hairdressers, the youngsters especially. What's your advice to the budding hairdressers and also to the educators,
those who have practiced for a few years, and they also feel like they can train. So what's your advice to these category of young hairdressing professionals? Pregunta que una parte importante sería precisamente que cuál sería tu consejo para peluqueros, o bien incluso peluqueros que ya llevan un tiempo en práctica y se están considerando, o bien ya son educadores en el campo. ¿Cuál sería tu consejo? Vale, bueno, yo soy una persona que no me gusta demasiado aconsejar, sobre todo porque pienso que a veces lo que le funciona muy bien a una persona, por ejemplo a mí, quizá no sea lo que otra persona necesite. Por eso lo de los consejos me suele dar un poquito de respeto darlos. She says that she usually doesn't give many advices because she thinks that what can work, for example, for her may not be the best for another. That's why she doesn't usually give many advices. Pero trabajamos en una profesión, yo creo que es la más bonita del mundo, porque poner a la gente guapa es una de las mejores profesiones que se puede tener. Y sí que hay una clave que cualquiera que quiera dedicarse a esta profesión tendría que tener, ¿no? Que es la ilusión por el trabajo, la motivación y la capacidad de esfuerzo, porque bueno, a veces las cosas no son fáciles, y esa capacidad de esfuerzo para crecer, para hacer cosas como hago yo por las noches, fuera de horario, es imprescindible. Ilusión, motivación y capacidad de esfuerzo. Otherwise, she says that there's always like something that is key in this profession, because for her this profession is the most beautiful one in the world, because making people feel and see and look beautiful is lovely. And she thinks that the key is to have illusion first for what you are doing for your work, to have the motivation, and also the effort capacity. The effort capacity would be, for example, to grow, to step out of your comfort zone, or for example, to work in your after hours or in the weekend, for example, like she does. Fantastic. So yeah, so I feel that you're very humble when you say that you don't give advice, but I'm sure that lots of people will benefit from what you've told us today. Dice que eres muy humilde por decir que no das consejos, pero que seguro que mucha gente se va a beneficiar de ello. So moving on to one of my favorite parts of the interviews that we do with luminaries who come as guests on our channel is the question about your personal care choices and wellness choices. How you could even name the brands. If you're not comfortable naming the brands, we are fine. But for hair, for makeup, your skincare regime, we would like to know more. Bueno, al ser esto pues un canal de belleza, de salud y tal, es una pregunta como obligada para ellos, pues cuáles son tus rituales, o lo que tú sueles hacer para tu cuidado personal y de bienestar, que incluso si quieres nombrar alguna marca, pues puedes hacerlo, y si no, pues que no pasa nada. Bueno, la verdad es que en España hay un refrán que dice: consejos vendo y para mí no tengo, porque yo me dedico a esto, pero no soy especialmente presumida, ni pongo demasiado tiempo ni demasiado empeño en los cuidados de la imagen, la verdad. Well, she says, she explains with a Spanish saying that the translation would be something like, do as I say, not as I do, because she feels she's not very smug and she doesn't take a lot of care of herself. Pero sí que los cuidados van más por la salud.
me gusta, la verdad es que no me supone mucho esfuerzo cuidarme en cuanto a la alimentación, porque hago la típica comida mediterránea, me gusta mucho la fruta, la verdura, beber agua, ese tipo de cosas no me suponen esfuerzo. She said that otherwise, what she takes care a lot of is her health, but it is not an effort because following our Mediterranean diet with fruit, vegetables, a lot of water, that doesn't mean a lot of effort for her. Y en cuanto, bueno, al cabello, ya te digo que soy un poco una peluquera no es de las típicas, porque bueno, apenas tengo un poquito de mechas en las puntas, pero no me tiño, que voy a tener que empezar enseguida porque ya van asomando las canas. She says that, for example, about the hair, she's not a very standard hairdresser because it is her natural color, just a light of reflections, but she will start maybe coloring her hair in short time. Lo que sí, como truco de belleza se podría decir el cuidado, ¿vale? Utilizar buenos champús, no acostarte sin un buen desmaquillado y una buena crema hidratante, pero no tengo grandes secretos que contar porque, bueno, la verdad es que soy bastante natural en ese sentido. She says that as beauty tricks or beauty advices, she would say, for example, like using good shampoos, don't go into bed without having taken your makeup and putting a good hydratant cream on your face, and well, that would be very simple but easy to follow. Okay, so anything on fitness, because hairdressers need to be fit, and does she have a favorite, does she do yoga or something that she does especially to keep herself fit? The wellness is such a big thing after COVID especially. Yes. Pregunta en cuanto a forma física y tal. Hay gente que hace yoga, otros que hacen otros tipos de deporte y que claro, con el COVID pues hemos estado todos un poco así enquilosados, que si hay algún tipo de ejercicio o alguna cosa que te guste hacer para mantenerte en forma. La verdad es que entre el trabajo en la escuela, las colecciones y mis mellizos no tengo demasiado tiempo libre, bastante ejercicio es eso, pero vivo en una ciudad preciosa y tengo la suerte de que a veces a la tarde-noche me escapo con la música y bajo hasta la zona de las playas a correr un poquito, pero poca cosa. She says that between the work in the school, in the salon, and she has 2 twins, she has few time, but she lives in a beautiful city, and sometimes she's so lucky that she can just escape a while to the beach running with some music. Es mi momento de relax, escaparme. That's her relaxing moment, escape. So that's fantastic. Anything else that you would like to tell us about, any plans you have, any aspirations that you would like to share as a, first time on our channel? Pregunta si hay alguna cosa que quisieras compartir con ellos que, por ejemplo, no hayas compartido todavía, así como un poco de primicia en cuanto a planes o aspiraciones o lecciones que tengas pensado. Bueno, desde hace un par de meses que ya está permitido viajar con más facilidad, he vuelto a hacer las formaciones para la marca con la que trabajamos, Montibello, y tengo la suerte de dar cursos por distintas zonas de España en fin de semana y compartir con otros profesionales, sobre todo formaciones de recogidos, que es lo que más me suele gustar. Since a couple of months where we have been allowed to travel again a bit more, she has started to make formations around Spain for the Montibello brand.
and she's doing different courses around Spain on the weekends and sharing all the things that she didn't have the moment during the COVID. Sí que lo echaba de menos porque, bueno, es una experiencia muy distinta de trabajar en la escuela con los alumnos. Es muy diferente ir en esas formaciones con profesionales, que es muy enriquecedor porque, bueno, yo voy a dar esa formación, pero siempre recibo y siempre acabo aprendiendo yo también y lo echaba de menos poder viajar. She was missing that. She was missing traveling because in that formation she also meets other professionals where you also exchange knowledge, and she was missing that part too. Y luego me he hecho a mí misma la promesa, que la tengo que cumplir, de seguir haciendo una colección de vanguardia al año, que una vez que ya se ha terminado es como tu bebé y te encanta, pero antes de empezar te da como un poco de pereza porque supone mucho esfuerzo y todos los años cuando acabo digo, ya no hago más, pero en cuanto ves la colección y tienes las fotos en la mano, dices, venga, otra más hay que hacer, así que me he prometido a mí misma que una al año voy a hacer porque la vanguardia te permite echar a volar la imaginación y es un campo que no quiero dejar de lado. She says that she has made herself the promise to keep doing at least once a year one avant-garde collection, because once you finish it, it's like your baby. But before starting it, is you feel lazy about it, and you say, no, I won't do it anymore. But once it's finished, you say, okay, I want one more. And she has promised herself to do one a year, because that's where her imagination can fly away and enjoy it. Fantastic. So we look forward to your collections, and thank you so much for again being with us today, and we wish you all the best for all your endeavors, and hopefully you'll come to India and we will meet one day, or we'll be there some days perhaps. And thank you, Monse, and thank you, Blanca, for helping us with the translations. Thank you so much. Bueno, te está dando las gracias de que están deseando ver las colecciones, gracias por estar con ellos y que te desean lo mejor y esperan que a ver si puedes ir algún día a la India y conocerlos en persona. I want to tell you, I'm sorry for my poor English, but before finishing, I would like to thank you for contacting me. I'm very happy to know that my collections can see so far away. So thank you very, very much. You're most welcome. Thank you and all the best. Have a great day, all of you. You too, Rito. Thank you very much for making this possible. Thank you, Rito. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, everyone. Namaste. Bye. Have a nice day. Namaste.